Hola chicas y chicos, bienvenidos a su canal Ana la Cubana. Como vieron en el título del video, hoy vamos a realizar 3 DIY muy fáciles. Si quieren saber cómo se hacen, acompáñenme. Para esta primera idea vamos a utilizar servilletas y la vamos a cortar de esta manera. Ya yo recorté algunas para no hacer el video tan largo. También vamos a utilizar 2 coronas, una más grande y otra más pequeña. Y la vamos a forrar con la servilleta de esta manera. Ya terminé de forrar la corona grande. Ahora vamos a hacer lo mismo con la corona pequeña. Vamos a pegarlas con silicona caliente. Presionamos para que se peguen bien y si es necesario se le pone otro poquito de pegamento. Por la parte de atrás la voy a reforzar un poco y le voy a poner este pedacito de cartón. Le voy a hacer las orejas con este cartón y también las voy a forrar con servilletas. Ahora le pegamos las orejas y las voy a reforzar también con un pedacito de cartón por la parte de atrás. Voy a decorar con estas cintas y un pedazo de tul. Por aquí le voy a poner la colita. Por aquí este pedacito de cinta para colgarlo y así es como quedó. Para esta idea vamos a utilizar un tubo de cartón de un papel sanitario. Y vamos a cortar 3 aros. Uno de ellos más ancho que los otros 2. Vamos a forrarlos con servilletas, igual que la decoración anterior. Y así más o menos debe quedar. Ahora vamos a decorar. Es una idea muy fácil, económica y muy rápida de hacer. Miren qué bonita quedó. Vamos a ver cómo se ve con la servilleta puesta. Miren qué bonito. Para esta idea voy a utilizar esta corona que ya tenía en casa. A este pedacito de soga le enrollé un alambre
y lo voy a poner por aquí, por la parte de abajo. También le voy a poner este lazo que hice con 2 cintas amarillas. Ustedes pueden decorar con lo que tengan en casa o lo que quieran ponerle. Yo solamente les doy las ideas. Todas estas florecitas las encontré en otras decoraciones y las estoy reutilizando. A cada lado le pondré un huevito de Pascua. Por aquí arriba a la derecha les dejo otros videos de DIY por si gustan mirarlo después que terminen de ver este video. Con este hilo voy a hacer un lazo para colgarla y vamos a ver cómo se ve en la puerta. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. No olviden suscribirse, regalarme un like y activar la campanita de notificaciones. Las espero en el próximo video. ¡Chao!